Hola jóvenes, hoy ya empezamos a estudiar los recursos mineros de nuestro país. Sabemos que Bolivia se ha caracterizado tanto en el pasado e incluso en el presente, que es uno de los países más ricos del mundo en el campo de los metales. Tal es así que actualmente a nivel mundial todavía ocupamos los primeros lugares. Tercer puesto en antimonio, cuarto puesto en estaño y zinc y un sexto puesto en wolfram. Sin embargo, no hay que olvidarnos de que durante todo el siglo XX nosotros hemos podido alimentar al mundo con muchos más metales, por ejemplo, el oro, el platino, el cromo, el níquel, cadmio, bismuto, potasio, hierro, paladio, tantalio, etc. Y algo importante que sabemos en los últimos tiempos, somos dueños de casi la mitad del litio del mundo, de nuestros salares. Por supuesto que ya los yacimientos o la actividad minera ya fue aplicada hace más o menos 3.000 años por las civilizaciones que teníamos antiguas, como la incaica, ¿verdad? Y otras, se supone. Ellos ya extraían oro, plata, cobre, y también se han encontrado vestigios de estaño para sus herramientas. Pero más que todo la aplicación de los metales preciosos que he mencionado era no para cuestiones de adornos, más que todo para la realeza, ¿no? Después, allá cuando nos dominaban los españoles por los años 1530 más o menos, nos convertimos en los primeros productores de plata del mundo. Bueno, pero ya a principios de los años 1900, ese mineral fue reemplazado por el estaño. Bien, así que podemos decir que tenemos un gran potencial minero todavía en la actualidad. Por ejemplo, vamos a observar este mapa. Tenemos un potencial minero en distintos lugares. Por ejemplo, la cuenca aurífera amazónica, que está acá arriba, Pando y parte de Beni, rico en oro. La faja polimetálico, que es la cordillera oriental. Estamos hablando de acá, esta zona verde. Después, la zona celeste es la faja estañífera, que coincide con la cordillera central. Nuestro altiplano es rico, además de otros, en cobre, estaño. Tenemos también la faja del Catón de Paraguay, acá en la frontera con Brasil. También es rico en oro, en manganeso. La faja polimetálica Sumsas, esta parte plomita, en Santa Cruz. Y por supuesto la faja del Mutún, ¿verdad? Esta riqueza prácticamente se la puede clasificar en 3 provincias metalogénicas: los Andes centrales, la llanura chacobeniana y el escudo precámbrico. Respecto al escudo precámbrico, que se encuentra en la frontera con Brasil, podemos decir que no ha sido todavía completamente explorado y evaluado. Sabemos que tiene un gran potencial, por ejemplo, en el campo de metales preciosos. Ahí se encuentra, por ejemplo, oro, la tantalita, columbita, aparte del hierro, ¿verdad? En las provincias de San Ignacio de Velasco, San Ramón, Concepción, Ascensión de Guarayos, etc. En cambio, el Mutún, que es la fuente principal de hierro, está acompañado por manganeso. En el lugar denominado Rincón del Tigre se encuentra cobre y níquel. En la región de Don Mario, oro y cobre. Y la famosa y conocida Gaiba, mencionada por lo menos por los que no lo conocemos el lugar, ahí están las piedras semipreciosas como la amatista, el citrino, la bolivianita, etc. Nuestras cordilleras son ricas. La occidental, la que se encuentra recorriendo todo nuestro país, junto al Perú y parte de Chile, presenta yacimientos no solo de cobre y estaño, sino también se ha encontrado un yacimiento muy grande de plata, zinc y plomo. Esto que se viene explotando por la empresa San Cristóbal, operada por los japoneses, ¿verdad? En cuanto a la cordillera central, ahí se encuentran las fajas estañíferas y polimetálicas, muy rica. La cordillera oriental es, quién sabe, el origen de todos los yacimientos de oro y antimonio.
Entonces, esos los ríos que van hacia el oriente son toditos de carácter aurífero. Bien, podemos mencionar, sin embargo, que si bien la minería hasta hace poco tiempo era la segunda industria extractiva de Bolivia, porque primero estaban los hidrocarburos, están viendo ustedes que en los últimos años, lamentablemente, el precio de los hidrocarburos ha bajado mucho y nuevamente surge la gran importancia de los metales. Pero ahí viene un descuido de todos los gobiernos de que no se han hecho los trabajos suficientes de exploración de nuevos yacimientos. Lo que se está explotando es lo que ya se había descubierto hace muchos años, hace más de 100 años algunos de ellos. Por ello es que el CEDIP ha estimado un tiempo de explotación límite. Nos dicen, por ejemplo, que San Cristóbal va a durar 27 años más, que la explotación de la plata unos 34 años, la del plomo es más largo, podemos todavía explotar unos 134 años por su gran existencia y reservas en el país, el zinc por unos 90 años más. De todas maneras, decía que de San Cristóbal es la empresa más importante y casi un poquito más del 50% de las exportaciones las realiza esta empresa. Es una subsidiaria de Sumitomo japonesa. Se encuentra allá en el Nor-Lípez de Potosí. Bien, ¿y cómo se puede aprovechar estos metales? Se supone a través de la metalurgia. Sabemos que es una tecnología en la que se obtiene y además se trata los metales, ¿verdad? Se los purifica, se produce aleaciones, etc. Todo a partir de los minerales. Y hay que saber que los minerales siempre están compuestos de dos partes, la mena y la ganga. La ganga representa las impurezas y la mena es la parte rica del mineral que había que aprovechar, ¿verdad? Porque de ahí se sacan los metales. Los procesos que se aplican son de 4 tipos, más bien 4 etapas de estos procesos. Primeramente es la obtención del metal, ¿verdad? A partir del mineral. Ahí se aplican varias técnicas de fundición, reducción directa, de hidrometalurgia, inclusive de aplicaciones electrolíticas. Eso, por ejemplo, para el afinamiento, purificación. Ya después hay un gran campo de especialización de aleaciones y además otros tratamientos. Algunos metales los podemos encontrar de forma natural por lo que se denomina elementos nativos. Ejemplo, el oro, la plata, el cobre. Disculpen. Aunque no es lo normal, ¿verdad? Porque si bien hay casi con una pureza total, no se los encuentra fácilmente. Muchos metales se encuentran en forma de óxidos. Estos, ejemplo, la magnesita, ¿verdad? Lo que pasa es que los metales que se extraen están inmediatamente, antes incluso de extraerlos, están en contacto con el oxígeno de la atmósfera, entonces se combina fácilmente con este gas y forma compuestos como el que estoy mencionando, la magnetita, que es un óxido de hierro, un tipo de óxido de hierro. Los sulfuros quizás constituyen el tipo de mena más frecuente, tal es el caso del sulfuro de cobre, el sulfuro de mercurio, el sulfuro de plomo, etc. Su purificación conlleva complicaciones técnicas bastante grandes. Los metales alcalinos como el litio, sodio, potasio, rubidio se pueden extraer, ya sabemos, de nuestros salares mediante técnicas de evaporación y purificación. Los metales alcalinoterros como el calcio, estroncio y bario se obtienen de los carbonatos insolubles. Y finalmente este tipo de metales medios raros, lantánidos y actínidos, ¿verdad? Se obtienen a partir de fosfatos salinos. Bien, empezamos con la primera, el hierro, quizás de nuestros aceites más importantes del país. En cuanto a sus minerales, existen estados de óxidos como la magnetita, la hematita y la limonita, cuyas fórmulas químicas son estas. Los sulfuros, la famosa pirita, sulfuro de hierro, o como carbonatos, el caso de la siderita, carbonato de hierro. Bueno, pero para poder aprovechar y hacer que tengamos una industria de purificación del hierro es necesario que
que el metal, el mineral tenga por lo menos un 45% de composición de hierro. En cuanto al hierro, lo podemos encontrar fundamentalmente en el Mutún, en Santa Cruz, en Tupiza y Villazón, en Potosí. Changolla es muy importante, en Arque. Tan importante es que la denominan el Mutún cochabambino. Mamahuasi en Chuquisaca, en la provincia de Oropesa. En La Paz también tenemos cerca del lago Titicaca, en Patacamaya, en Cumaná. En Oruro tenemos en Vilaque y en Ventillita. Estos son los que se han podido, digamos así, fácilmente identificar. Hay todavía muchos otros yacimientos que falta hacer la exploración correspondiente. Es muy importante, sin embargo, prestar atención al Mutún, porque evidentemente es uno de los depósitos mayores de hierro en el mundo. Está más o menos a 27 kilómetros al sur de Puerto Suárez, en la provincia de Germán Busch de Santa Cruz, cerquita a la frontera con Brasil. Tal es casi que hay todavía el Mutún brasilero. En norte tenemos gran riqueza a nuestro lado del país. Tiene 75 kilómetros más o menos de superficie aproximada, pero vean las reservas, es gigantesca, ¿no? 40 por 10 a 9 toneladas de hierro. Es increíble esta cantidad. La mayor parte está formado por hematita, después la magnetita, vean, presenta concentraciones de hierro hasta del 53%, muy atractivo. Y también se presenta en forma de siderita, pero en menor cantidad. Por supuesto que están acompañados de impurezas, llamamos así como el dióxido de silicio, la sílice, la lumina y fósforo. Pero no solo el Mutún es rico en hierro, sino también en manganeso. Vean, 10 por 10 a 9 toneladas. He hecho una fotografía de las últimas, donde están explotando a flor de tierra, open pit, nada más, ¿verdad? La someten a una molienda y después ya, para exportación, se supone, por el Océano Atlántico. Nos han fumado ahí los hindúes, por ejemplo, porque nos habían hecho creer que la Shindal iba a lograr la siderurgia, y no lo ha hecho, simplemente ha vendido nuestro mineral. Y bueno, las ganancias han quedado mucho para ellos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el proceso siderúrgico? En forma general tenemos el mineral, obviamente la extracción. Por antes de pasar al proceso siderúrgico, jóvenes, quiero recordar a un gran catedrático, un ingeniero que teníamos en la facultad, el ingeniero Salomón Rivas. Este ingeniero fue uno de los personajes que más se movió a nivel nacional, defendiendo en la época de los hindúes precisamente a nuestro hierro, denunciando de que nosotros podíamos hacer con una inversión no muy grande, una empresa que podía lograr la fundición del hierro. Don Salomón nos había dicho de que si logramos la fundición del hierro, las ganancias alcanzarían, escuchen esto, 1.600 billones de dólares. Imagínense ese monto, es mucho mayor a cualquier actividad comercial, industrial que se haya realizado hasta la fecha en Bolivia. Bueno, entonces, don Salomón lamentablemente nos dejó, en paz descanse. Sin embargo, nos ha dejado varios libros que ustedes pueden consultar, no solo del hierro, sino también del cobre y otro tipo de riquezas más. Bueno, el mineral entonces hay que pensar en la extracción, así como han visto en la fotografía, simplemente un carguío o una explotación a cielo abierto que se denomina open pit. O después también se podría hacer la extracción de minas. Para eso hay que hacer las perforaciones y explosiones correspondientes, ¿verdad? Trabajo minero. Bueno, ese mineral se transporta, o en el mismo lugar más bien de la explotación, se hace la trituración y la molienda, ¿verdad? En el caso de la trituración y molienda, por supuesto que se utilizan maquinarias o máquinas de gran potencia como trituradoras de mandíbulas, y después el molido con un molino de bolas, por ejemplo, ¿verdad? Luego viene el tamizado para poder separar, ¿verdad? Los que tienen los trozos de menos a 6 milímetros se usan para la producción de pellets, que luego les explico, ¿verdad? Y los pellets, si bien se utilizan para alimentar el alto horno con más eficiencia, pero más que todo lo hacen para la alimentación de reactores de reducción directa. Y los de mayor tamaño, lo que se hace es directamente obtener los trozos o calibrados también que se llaman, que se encuentran más o menos en un tamaño de 20 a 30 milímetros.
Esas son para alimentación al alto horno. Bueno, entonces ya viene la preparación de la carga, ese mineral de hierro, junto con aditivos como el carbonato de calcio, que es una sustancia que se utiliza para poder, quién sabe, eliminar bastante las impurezas, es la formación de vamos a ver, las famosas sustancias que sobrenadan el crisol de los hornos, ¿verdad? Me estoy refiriendo, por si acaso, a la situación de tener la separación de esas impurezas que vamos a llamar escoria, ¿verdad? Por supuesto que se utiliza coque también para poder hacer la combustión correspondiente, es el combustible. Bien, entonces la carga del alto horno está compuesta por carbono, el coque, carbonato de calcio, también se puede utilizar cal viva, ¿verdad? Y por supuesto el hierro. Entonces esto se hace a través del tragante que vamos a describir ahorita. Pero después de haber sacado ya, quién sabe, los productos de fundición del alto horno, ya pasamos a la industria del acero y para ello se utilizan los convertidores. Y los convertidores aprovechan estos fundidos de alto horno, oxígeno y chatarra, y a la empresa de laminación correspondiente para sacar el acero. Saben ustedes que el acero es uno de los materiales más útiles y aplicados en todo el planeta. Bien, acá tenemos una fotografía de la trituración y molienda, que deben estar acá en el mismo lugar, junto con las trituradoras y los molinos. Si están viendo acá, está la acumulación del material listo para ser transportado al alto horno. Este es un esquema que muestra de cómo se hace la preparación de pellets. Luego del tamizado, acá están las partículas de hierro menores a 6 milímetros, ciertos aditivos para dar la formación al pellet, se la seca, se la muele, se la mezcla y pasa por los sistemas de pelletización, ¿verdad? Y después, a través de una parrilla móvil, se transporta a un rotatorio para el endurecimiento de los pellets. Listo, hace un enfriamiento y tenemos el producto. Bien, entonces la carga que estamos mencionando se alimenta al horno a través del tragante, se supone en forma alternada, coque, aditivos y mineral. Bueno, la proporción que se tiene, el mineral 60% del mineral, un 24% de coque y la caliza un 16%. Después el aire caliente, por supuesto que va a penetrar al alto horno, ¿verdad? Pero para ello el aire se tiene que calentar a través de los gases de combustión en los precalentadores. Lo que pasa es que se utiliza un flujo del aire del exterior y pasa por pasillas de precalefacción. Estas pasillas de precalefacción están formadas por ladrillos refractarios forrados de planchas de acero. Entonces, en ese contacto, el aire llega a temperaturas entre 700 a 900 grados centígrados, con las cuales ingresa al alto horno. La relación que tiene es 4 toneladas de aire de combustión, ¿verdad?, por 1 tonelada de radio. O sea que el aire que se mete está en exceso. Los aditivos que se agregan en la carga dependen del tipo de impurezas. Si las impurezas son ácidas, lo que se agrega es la caliza, y si encuentran impurezas básicas, entonces se agrega dolomita o bentonita. Bueno, la caliza que estamos agregando tiene la capacidad de disminuir la fusión del mineral y de combinarse fundamentalmente con la sílice. Esa unión de estas dos forma la escoria, que es el silicato de hierro, ¿verdad? Entonces, bueno, si no pusiéramos caliza, se formaría el silicato de hierro. Y esto aumenta mucho el punto de fusión, lo cual involucra una disminución del rendimiento del proceso. Bien, vamos adelante para hablar del combustible, por supuesto que es el coque, que se obtiene de la hulla mediante un proceso denominado destilación destructiva a 700 grados centígrados en hornos de vacío. Ese proceso se denomina coquizado. Pero además de ser combustible, por supuesto que es el que origina el agente reductor. Vean en la zona de talaje que vamos a ver que es la zona más caliente del alto horno. El carbón reacciona con el oxígeno, forma CO2. Este CO2 caliente reacciona con el carbono
entonces forma monóxido de carbono. Entonces, este monóxido de carbono es el responsable de la reducción del mineral. Es el elemento reductor, porque libera el oxígeno de los minerales. Bueno, acá está el alto horno. Se supone que aquí tenemos el mineral de hierro y los aditivos correspondientes, ¿verdad? Acá está el coque y esta debe ser la caliza. Se transporta hasta la parte superior del alto horno, que es un horno de alto que debe tener entre alturas de 40 a 80 metros. Está forrada de ladrillos refractarios. El diámetro, como ven en el dibujo, disminuye desde arriba hasta abajo, llegando a un máximo más o menos de entre 6 a 8 metros, que es el lugar que se denomina vientre. La parte inferior podemos encontrar las toberas, ¿verdad? Acá están, las toberas es una, digamos, alrededor, que alimenta el aire caliente, que va a encender, se supone, el coque que está en este lugar. Y a la parte inferior es el crisol. En el crisol podemos encontrar piqueras, una para la escoria y otra para el arrabio. Las escorias son de menor densidad, por lo tanto sobre nada en el fundido o arrabio, y se sacan primeramente ellas, se hace la colada por la piquera, y luego se hace la colada del arrabio. Los gases que salen por la parte superior están conformados normalmente de monóxido de carbono, dióxido de carbono y también dióxido de nitrógeno, más o menos a unos 300 grados centígrados. Bien, la parte superior acá es la zona de reducción de óxidos por 300 grados. La zona de fusión por acá, ¿verdad? Los 1200 grados. La zona de talaje que llega de 1600 a 1800 grados centígrados. Esta parte, ya saben, la más ancha es el vientre, todo lo que está arriba se denomina cuba. Bien, entonces, vean, los gases pasan por acá, estos son los acumuladores de refractario forrados de acero. Hay una alimentación externa de aire que pasando en contacto con las planchas de acero que recubren a esos ladrillos refractarios, se calientan y penetran por las tuberas. La carga normalmente se realiza 8 veces al día, cada 3 horas, y la descarga 4 veces al día. Vean, cada 24 horas se puede obtener de 800 a 1600 toneladas de arrabio, de acuerdo a la capacidad del horno, al tamaño del horno. Si hablamos de las reacciones, la cara que se ha introducido por la cuba, hay que hablar un poquito, por favor, de esta parte, cómo es que se aprovecha el gas. Es un sistema, el tragante se llama esta parte superior, es un sistema de doble cierre, ¿verdad? Y que tiene la particularidad de que cuando llega la mezcla de componentes de la carga, el cierre superior se abre. Una vez que entra esa carga, se cierra la entrada y luego se abre el cierre inferior. Y de esa manera van cayendo dentro del horno esa alimentación. Este tipo de sistema de doble cierre se hace para evitar la fuga de los gases, por eso es que los gases se aprovechan por acá, las que van al precalentamiento. Bueno, volvamos entonces a las reacciones. En la zona de precalentamiento, en la parte superior que hemos mencionado, acá tenemos el mineral todavía que tiene en su composición agua, ¿verdad? Por la temperatura pierde esa cantidad de agua, se libera entonces el mineral como dióxido de hierro, ya un poquito arriba ya del horno, más o menos por acá, los 900 grados centígrados, es la zona de reducción, empieza a juntarse con el gas que está subiendo del monóxido de carbono, por lo tanto se convierte en tetróxido, liberando CO2. Después el metal liberado también sigue reaccionando, sigue reduciéndose con monóxido hasta conseguir un óxido de hierro. Ya en la zona de carburación a los 1200 grados centígrados, cerquita del talaje, esta temperatura puede variar de 1200 a 1600. Ya entonces continúa la reacción fundamental del óxido de hierro y se libera el hierro. Pero ese hierro en contacto con el carbón que está incandescente también se funde y cae en forma de carburo de hierro o arrabio hacia el crisol del horno. Respecto a la formación de escoria, ya comenté eso, de que tenemos las posibilidades de tener impurezas que son las gangas ácidas arcillosas o cenizas de azufre del coque. Entonces vean, tenemos acá el carbonato que se ha agregado y se reacciona con la sílice, que es el componente mayor de las impurezas, y se forma este compuesto, ¿verdad?
Esta es la escoria, entonces. Esto tiene menor densidad, por eso flota sobre el fundido. En cambio, el azadio cae hacia el crisol. El azadio fundido tiene una composición de 4 a 4.5% de carbono. Tiene 92 a 92.47 de peso de hierro y el resto de las impurezas que tiene de silicio, manganeso, fósforo y azufre. Pero este producto es muy frágil, no se puede trabajar, no es una materia forjable. Bueno, si bien se utiliza el coque como reductor, se puede utilizar el carbón vegetal, especialmente el de eucalipto, que tiene mejor rendimiento que el coque, o el gas natural, y esta fundamentalmente para aplicar en reactores de reducción directa. Esto es lo que ofrecían los hindúes y nunca han cumplido, ¿no? Los reactores de reducción directa. Respecto a la savia, entonces, hay que purificarla para darle la utilidad correspondiente. Ya es necesario tener una consulta de técnica a través de diagramas de fase, famosos diagramas de fase de hierro-carbono, que está considerado uno de mayor importancia industrial. Este tipo de diagramas nos muestra las microestructuras que presenta el hierro durante el enfriamiento. Entonces acá tenemos ese diagrama, ¿verdad? Tenemos acá en el eje Y las temperaturas elevadas. Y acá tenemos, se supone, la composición que puede haber carbono-hierro. Bien, entonces acá 0% de carbono y va subiendo la composición. Y forman distintas zonas. Arriba, la parte superior es el fundido, ¿verdad? Arriba de 1600 grados, casi 1550, etc. Y aquí tenemos ya una parte sólida. Ya este diagrama gamma L dice la austenita más la fase todavía líquida fundida. Después aquí se presenta una zona, la más importante de este diagrama, que es la austenita precisamente. Aquí tenemos una mezcla de la cementita, que se llama así a este extremo, que tiene 6,67% de carbono, ¿verdad? Más la austenita. Después tenemos acá abajo la combinación de la alfa hierro más cementita. ¿Verdad? Alfa hierro está por acá. Bien, entonces ven, están divididas completamente. Aquí tenemos dos puntos, un eutéctico y un eutectoide, la perlita y la ledeburita, muy importantes para la industria del hierro y el acero. Bien, entonces hay que conseguir este diagrama, jóvenes, para poderlo estudiar y aplicar, especialmente para poder aplicar la regla de la palanca, ¿no? y calcular las cantidades que puedan producirse por fenómenos de difusión sólida. Respecto a las fases alotrópicas del hierro, el hierro puro funde a 1538, este puntito es 1538 grados centígrados. Bueno, y conforme se va enfriando, ¿verdad?, van a formar fundamentalmente tres fases alotrópicas. El delta hierro, que está acá arriba, ¿verdad?, entre 1394 hasta 1538 grados centígrados, pero lamentablemente se encuentra a muy alta temperatura, por lo tanto es una fase estable, solamente es alta temperatura, y no tiene utilidad práctica por esa dificultad del manejo de tanta energía. Luego aparece acá la otra fase alotrópica, que precisamente es la austenita, que se encuentra más o menos entre 1394 grados hasta 912 grados centígrados. Esta es la fase importante porque es el origen del acero. Además recibe fácilmente otros aditivos aleantes como el níquel, el manganeso, etcétera, el cromo. Bueno, vamos a ver después eso cuando lleguemos a ver esa parte. Y la ferrita, fundamentalmente, el alfa hierro es la ferrita. Entonces, eso existe desde 912 hasta la temperatura ambiente. Sin embargo, a la temperatura de 768 grados centígrados se torna magnético. Y al otro extremo, bueno, una formación de hierro-carbono es la cementita, que es quién sabe, la última parte estable digna de estudiar, ¿verdad? Es un material muy duro, pero es muy frágil también. Bueno, es decir que este tipo de diagrama nos muestra las diferentes microestructuras durante un enfriamiento lento. Entonces vamos a partir, por ejemplo, en 1.2%, que está por acá, ¿verdad? 1.2% aquí en este puntito de esta cancha. Desde este punto vamos a enfriar, y eso está mostrado acá, 1.2%. Bueno, arriba vean, a la temperatura, por ejemplo, que estamos hablando arriba de 1100, perdón, de 900, por debajo de 1100, está en la zona de la austenita. ¿De acuerdo?
estamos hablando acá, ¿verdad? Ha entrado en esta zona. Ya vemos qué es lo que pasa acá. Y empieza a aparecer, este es un grano del material microscópico, donde la austenita son estos espacios, ¿verdad? Y ya va formándose estas venitas de carburo de hierro, la cementita, en A, ¿verdad? Cuando ya llega al punto B, ¿vean? Ya se incrementa el espesor y la cantidad de la cementita. Después, llegando a 723, por debajo de 723, prácticamente la cantidad de carburo de hierro es la máxima. Y un poquito por debajo de 723 aparece la perlita, se forma la perlita. ¿Ya? Desde austenita, vean, a perlita. Es una transformación muy interesante a través del fenómeno que les había comentado de difusión en fase sólida, que había que leerlo un poco, jóvenes. Es muy interesante esta fenomenología. Bueno, por supuesto que las zonas más importantes están alrededor del eutectoide, la perlita, que está acá, ¿verdad? Es la perlita, y la ledeburita, que es el otro que está a la parte superior. Bueno, vamos a ver cómo se aplica este diagrama, además. Hagamos de cuenta que tenemos una tonelada de mineral fundido con 3% de carbono. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando acá, en este punto, 3% de carbono, acá estamos, en este punto fundido. Y nos dicen calcular la temperatura del inicio de solidificación. ¿En qué parte empieza a aparecer la fase sólida? Que vamos a ver, ¿verdad? En el caso de la austenita. Entonces, la segunda parte nos dice cuáles van a ser las cantidades y composiciones de austenita y cementita 1000. Acá está 1000 grados, podemos ir adelante. Acá está la cementita a la derecha más bien, y la austenita en este punto inicia acá, ¿verdad? Y la última pregunta, ¿cuáles son las composiciones del eutéctico y del eutectoide? Vayamos a la primera parte. Para hablar de la temperatura del inicio de la solidificación, como es 3%, estamos por acá, llegamos a chocar acá con la línea, y eso más o menos coincide con 1300 grados centígrados, ¿verdad? Ahora vamos a la pregunta B, la austenita, 1000 grados, estamos acá. Entonces hay que tomar en cuenta este punto, ¿verdad? Nos están diciendo que es de 3%, aquí otro punto acá, 3%, y la cementita que es al otro lado. Entonces, composición 667, el 3%, y el punto correspondiente acá, que más o menos es de 1.55, por acá más o menos, a 1000 grados centígrados, 1.55. Entonces, para poder encontrar la austenita, aplicamos la regla de la palanca inversa. Son 3 puntos en una línea. Este punto lo vamos a llamar A, el punto del 3% S, y bueno, ese es que corresponde a la materia prima. Y el punto extremo, que es acá la cementita. Bueno, que vamos a denominar S. C, pero más bien, S es la alimentación, C es la cementita. Entonces, para encontrar la austenita, vean, aplicamos la regla de la palanca inversa. Así que el punto pivot vamos a poner en el punto C, acá, ¿verdad? Y van a existir dos puntos entonces, el punto A y el punto S, ¿verdad? Que corresponde a la materia prima. Entonces, hasta ahí está, A hasta el punto pivot, y el punto pivot de A a C es toda esa distancia de 667 menos 1.55, ¿verdad? Y el punto del S, que es donde está la materia prima que estamos tomando en cuenta, la tonelada, entonces, al punto pivot, en este caso C, va a ser 667 menos 1.55. Perdón, menos 3, no estamos hablando de este otro lado, ¿verdad? Eso lo mencionamos con esta ecuación, acá está, y despejamos simplemente el punto A. Estas son las composiciones, la materia prima una tonelada, es decir, 1000 kilogramos. Despejando y resolviendo tenemos este valor de 716.797 kilogramos de austenita. Y su composición, estamos en este punto, 1.55 de carbono, y con la diferencia de 100% será el hierro, 98.45%. Ahora para la cementita, estamos en la misma línea, el punto pivot va a ser en el punto A. Y todas las distancias, tanto desde el 3% y el 6,67, van a estar respecto de 1.55. Eso está mostrado acá, ¿verdad? Con ese pivote en el punto A. Lo mismo, despejamos el punto C, tenemos la cantidad y su composición correspondiente. Respecto a la composición del eutéctico o la ledeburita, estamos acá, ¿verdad? El eutéctico, vean, tiene 4.3% de carbono. El otro tiene menos a 1,
Entonces vayamos a la primera. Vemos en 4.3 menos 100, la diferencia es el hierro, y de la perlita 0,77%, respecto de 100, el resto va a ser hierro. Bueno, entonces hay que mencionar que con el arabi que se obtiene del alto horno, se obtienen dos productos importantes: las fundiciones, que vamos a ver, hay varios tipos de fundiciones de hierro, y el acero. El acero, ustedes saben, es una de las sustancias, es decir, más bien materiales más utilizados en nuestro planeta. Por tanto, es necesario hacer el estudio correspondiente. Bien, jóvenes, con esta clase hemos empezado sobre los recursos mineros, muy importantes para nosotros. Les voy a pedir que revisen la teoría, buscar los libros de don Salomón Rivas, y listo, y vamos a aprender lo máximo. Que debo recordarles que dentro de una semana, el próximo viernes, vamos a tomar el primer parcial de todo lo que son las energías alternativas, a revisar la teoría y los problemas y a sacar una calificación lo más alta posible. Hasta luego.